Hola, hola, bienvenidos a todos ustedes a esta edición de día martes 6 de julio del 2021, a nuestro programa número 187, y esto es Lee conmigo la Biblia. Mi nombre es André y como siempre estoy agradecida con todos ustedes que desde distintas partes del mundo continúan junto a nosotros en este desafío de pasar 365 días junto a la palabra de Dios. Y comenzamos como lo hacemos siempre y sin más demoras con nuestro devocional. Y nuestro devocional del día de hoy se titula ¿Cómo lidiar con los desafíos de la vida? El presidente John Fitzgerald Kennedy dijo: "Hoy nos encontramos junto a una nueva frontera. Sin embargo, la nueva frontera de la que habló no es un conjunto de promesas, sino es un conjunto de desafíos. Ella se resume todo lo que no tengo la intención de ofrecer al pueblo estadounidense, pero sí todo lo que voy a pedirle". La vida es un conjunto de desafíos, problemas y complicaciones. A veces creemos que si podemos lidiar con el desafío inmediato al que nos enfrentamos, el resto de nuestros problemas terminarán. Pero la vida no es así. Si resolvemos un problema, otros acechan a la vuelta de la esquina. La tentación es considerar que estos desafíos nos impiden llevar a cabo el ministerio que Dios nos ha dado. En realidad, el ministerio se trata de lidiar con los problemas. Como indicó uno de los anteriores obispos de Kensington, estos no son los problemas asociados con el ministerio, son el ministerio mismo. La Biblia es verdad para la vida. El salmista afrontó el dolor y la angustia. Pablo se enfrentó a las imputaciones falsas y a la frustración de permanecer en prisión por acusaciones prefabricadas. Los reyes del Antiguo Testamento afrontaron batallas y el enorme desafío del proyecto de restauración. Al leer los pasajes de hoy, recuerdo los retos y también recuerdo que los problemas y las complicaciones relativamente menores que afronto no son nada comparado con lo que el pueblo de Dios ha enfrentado en el pasado y todavía enfrenta hoy en todo el mundo. El Salmo 81 nos cuenta sobre la importancia que tiene de hablarle a Dios, contarle a Dios tus problemas. ¿Estás en un periodo de prueba? Dios a veces nos permite ser probados, así como permitió que su pueblo fuera probado por las aguas de Meribá. Pero también Él no quiere que te enfrentes solo a las pruebas y a los desafíos de la vida, sino que puedas hablar con Él de tus problemas. Dios proclamó: "Te he quitado la carga de los hombros. En tu angustia me llamaste y te libré. Ahora quitaré la carga de tus hombros, libraré tus manos de las tareas pesadas. Clamaste a mí cuando estabas en apuros y yo te salvé. Respondí desde el nubarrón". Esto dice el verso 6 y 7 de este salmo. Cualquiera sea la situación o dificultad a la que te enfrentes, siempre puedes presentarla a Dios en oración. Dios quitó sus cargas y los rescató en su angustia. Por ello, el salmista comienza con adoración, alegría y celebración diciendo: "Canten alegres a Dios, nuestra fortaleza". Hechos capítulo 25 nos dice: "Confía en que Dios tiene el control". Tener fe significa confiar en Dios. La fe es, como escribió C.S. Lewis, es el arte de permanecer apegado a las cosas que la razón una vez ha aceptado, a pesar de los cambiantes estados de ánimo. Es difícil confiar en Dios cuando todo parece ir mal. Lucas registra el juicio de Pablo de una manera muy objetiva y sin emociones. Aquellos momentos tuvieron que ser extremadamente frustrantes para Pablo. Aquel gran líder de la iglesia, evangelizador y maestro, está encarcelado y es aparentemente incapaz de hacer lo que está llamado a hacer. Está bajo custodia, soportando las limitaciones físicas y la incomodidad de la presión, por supuesto. Se presentan cargos graves contra Pablo, pero él se defiende señalando que no ha hecho nada malo. Sin embargo, Festo,
Estaba más interesado en lo que la gente pensaba que en lo que era correcto. Estaba más preocupado por la pluralidad que por la justicia. Por ello, Pablo finalmente apela al emperador. Cuando el rey Agripa llega, Festo discute el caso de Pablo con él. Festo señala al levantarse para hablar. Los acusadores no alegaron en su contra ninguno de los delitos que yo había supuesto. Más bien, tenían contra él algunas cuestiones tocantes con su propia religión y sobre un tal Jesús ya muerto que Pablo sostiene está vivo. La resurrección de Jesús debe estar siempre en el corazón del mensaje que proclamamos. La única acusación que podría sostener era que Pablo estaba predicando que Jesús estaba vivo. A pesar de ello, tenía otras acusaciones y cargos falsos en su contra. Tuvo que ser muy difícil para Pablo, al estar en medio de todas estas dificultades y frustraciones, ver qué bien podría salir de tanta deshonestidad, retrasos y dilaciones en su juicio. Sin embargo, como siempre, Dios estaba trabajando para el bien. Como Pablo mismo escribió, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Romanos 8:28. Lo primero, a corto plazo, fue una oportunidad que Pablo hablara con Agripa. Después de oír todo acerca de Pablo, Agripa le dijo a Festo, a mí también me gustaría oír a ese hombre. En periodos de frustración y complicaciones nunca se sabe cuándo pueden surgir algunas oportunidades, pero a veces sucede. Después, a mediano plazo, sucedió que Pablo fue enviado a Roma. Pablo había expresado su deseo de ir a Roma a predicar el Evangelio. Y el mismo Señor le había hablado diciendo que él testificaría en Roma. Pablo acabó siendo enviado a Roma a causa de lo sucedido en el desarrollo de su propia defensa. Y por último, a largo plazo, 2000 años después, un gran número de personas han leído la historia de Pablo y han sido alentados al saber que él también afrontó la detención ilegal, las acusaciones y las críticas. Sospecho que Pablo se habría sorprendido si en medio de todas sus dificultades hubiera sabido cuánto bien vendría de ellas. Tal vez nunca sepas lo que esta vida, o en esta vida, cómo Dios usa tu fidelidad a la hora de los desafíos. Segunda de Reyes, capítulo 12 y 14 nos hablan sobre aprovecha todas las oportunidades que Dios te da. En medio de esta historia bastante deprimente, los reyes de Israel y de Judá, hay un incidente en la vida de Eliseo que nos anima a aprovechar todas las oportunidades que Dios nos da y a ser persistentes y no rendirnos nunca. Los líderes son una combinación de gente muy dispar. Algunos hicieron lo que ofende a Dios y otros lo que le agrada al Señor. Dios es extremadamente misericordioso cuando Joacás, quien hizo lo que ofende al Señor, clamó al Señor y Él lo escuchó. Cada vez que buscas el favor del Señor, Él te escucha. Joás fue probablemente el mejor ejemplo en el elenco de líderes de Israel. Hizo lo que agrada al Señor, aunque fuera solo durante su reinado. Joás asumió un proyecto de restauración. Tardó mucho más de lo que esperaba, como suele pasar con muchos proyectos. En el año 23 del reinado de Joás, sucedió que como los sacerdotes no habían hecho las reparaciones en el templo, el rey llamó a una reunión y preguntó, ¿por qué no han comenzado la restauración del templo? Ellos proceden finalmente con el trabajo, recogen el dinero que necesitan, todos actuaron con total honestidad y se pudo avanzar. Por supuesto, el templo de Dios hoy en día no es principalmente un edificio físico, sino el pueblo de Dios. Nuestro dinero y esfuerzo debe ir en la edificación del pueblo de Dios, en número, evangelismo, en madurez, discipulado, en el cuidado de la sociedad, la transformación social. De todas formas, para todo esto a veces necesitamos edificios
y no es malo emplear el dinero para la infraestructura de la iglesia cuando sea necesario. Además del desafío de la construcción, el pueblo de Dios afrontó el desafío de las batallas y en particular vemos en este pasaje cómo tenían que enfrentarse a Hazael. Eliseo le dice al rey de Israel: consigue un arco y varias flechas. Toma las flechas, golpea el suelo. El rey golpeó el suelo 3 veces y se detuvo. Eliseo objetó: debiste haber golpeado el suelo 5 o 6 veces, entonces habrías derrotado a los sirios hasta acabar con ellos, pero ahora los derrotarás solo 3 veces. Independientemente de los retos que enfrentes hoy, sigue orando, confía, sigue buscando oportunidades para servir a Dios y nunca te rindas. Iniciamos nuestra lectura del día de hoy en el libro de Salmos, capítulo 81, versos 1 al 7. Canten alegres a Dios, nuestra fortaleza. Den gritos de alegría al Dios de Jacob. Que suene la música, toquen la pandereta, el arpa dulce y la lira. Que toquen la trompeta cuando llegue la luna nueva y también cuando llegue la luna llena, en el día de nuestra fiesta. Es un mandamiento para Israel, un decreto de Dios de Jacob. Fue una ley que Dios estableció a favor de José cuando el Dios de Jacob salió al encuentro de Egipto. Escuché esto en un idioma que no conocía. Te quité la carga de los hombros, tus manos se libraron de la canasta. Estabas angustiado, me llamaste y yo te liberé. Escondido entre las nubes tormentosas, yo respondí a tu llamado. Te puse a prueba en las aguas de Meribá. Hechos, capítulo 25, versos 1 al 22. 3 días después de haber llegado de tomar su puesto de gobernador, Festo viajó a Cesarea a Jerusalén. Los jefes de los sacerdotes y los líderes judíos presentaron cargos ante Festo contra de Pablo. Le pidieron a Festo el favor de enviar a Pablo a Jerusalén. En realidad querían tenderle una emboscada a Pablo en el camino y asesinarlo. Pero Festo les respondió que Pablo estaba detenido en Cesarea y que él mismo iría allí muy pronto. Dijo: algunos de sus líderes pueden venir conmigo a Cesarea y acusarlo si consideran que ha cometido algún delito. Festo se quedó en Jerusalén como 8 o 10 días y luego regresó a Cesarea. Al día siguiente, Festo se sentó en el tribunal y ordenó que le trajeran a Pablo. Cuando Pablo se presentó, los judíos que habían venido de Jerusalén lo rodearon. Presentaron muchos cargos graves en su contra, pero no los podían probar. Pablo se defendió. Él dijo: no he hecho nada malo en contra de la ley de los judíos, ni en contra del templo, ni en contra del emperador. Pero como Festo quería quedar bien con los judíos, le preguntó: ¿quieres ir a Jerusalén para que yo te juzgue allí por esto? Pablo contestó: en este momento estoy ante el tribunal del emperador, y es aquí donde debo ser juzgado. No he hecho nada malo en contra de los judíos, como usted bien lo sabe. Si soy culpable de algún delito o he hecho algo para merecer la muerte, no estoy tratando de escapar de ella. Pero si no hay nada cierto en los cargos que estos tienen en mi contra, nadie tiene derecho a entregarme a los judíos. Pido ser juzgado ante el emperador. Después de haber hablado con sus asesores, Festo dijo: has pedido ser juzgado ante el emperador y entonces irás al emperador. Unos días después, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea a visitar a Festo. Después de que ellos habían estado allí varios días, Festo le contó al rey el caso de Pablo. Aquí hay un hombre que Félix dejó como prisionero. Cuando yo estaba en Jerusalén, los jefes de los sacerdotes y los ancianos líderes de los judíos presentaron su caso contra él y me pidió que ordenara su muerte. Yo les respondí que cuando alguien es acusado de algún delito, los romanos no entregan a otra gente para que lo juzgue. Primero el hombre debe enfrentar a los que los están acusando y se les debe permitir que se defienda de los cargos que tienen en su contra.
Por eso, cuando los judíos vinieron aquí, no perdí tiempo, sino que al día siguiente me senté en el tribunal y ordené que trajeran al hombre. Ellos se presentaron y hablaron en contra de él, pero no lo acusaron de ninguno de los delitos que yo esperaba. Lo que tenían en su contra eran asuntos de su propia religión sobre un tal Jesús que ya murió, pero que Pablo dice que está vivo. Yo no tenía idea de cómo investigar estos asuntos, así que le pregunté a Pablo si quería ir a Jerusalén para ser juzgado allí. Pero Pablo pidió ser juzgado ante el emperador, así que decidí que siguiera detenido aquí hasta que lo pudieran enviar al emperador. Agripa le dijo a Festo: «Me gustaría oír a ese hombre». Festo le dijo: «Mañana lo podrás oír». Segunda de Reyes, capítulo 12. Joás comenzó a reinar durante el 7º año del reinado de Jehú en Israel. Joás reinó en Jerusalén 40 años. La mamá de Joás era Sibia de Berseba. Joás hizo lo que agrada al Señor, lo obedeció toda su vida e hizo lo que el sacerdote Joyadá le enseñó, pero no destruyó los santuarios sobre las colinas. La gente seguía ofreciendo sacrificios y quemando incienso a aquellos santuarios. Joás les dijo a los sacerdotes: «Hay mucho dinero en el templo del Señor. La gente ha dado ofrendas al templo, ha pagado el impuesto del templo cuando se levantaba el censo, ha donado el dinero al templo simplemente porque querían hacerlo. Tomen ustedes ese dinero y úsenlo para reparar el templo del Señor. Cada sacerdote tomará el dinero que recibe de la gente a la que él sirve y lo usará para la reparación de los daños hechos en el templo del Señor». Ya era el año 23 del reinado de Joás y los sacerdotes no habían preparado ni reparado el templo. Entonces el rey Joás llamó a los sacerdotes Joyadá y a los demás sacerdotes y les dijo: «¿Por qué no han reparado lo que hay que reparar del templo? No tomen para ustedes el dinero de la gente que ofrenda. Ese dinero se usará para la reparación del templo». Los sacerdotes estuvieron de acuerdo con no cobrarle más dinero al pueblo, pues no estaban preparados para la reparación del templo. El sacerdote Joyadá tomó una caja, le hizo una ranura en la tapa y la puso al lado derecho del altar, donde uno entra a la casa del Señor. Ahí ponían los sacerdotes que cuidaban la puerta todo el dinero que entraba a la casa del Señor. Y sucedía que cuando el escriba y el sumo sacerdote veían la gran cantidad de dinero que había dentro de la caja, subían y contaban el dinero que había en el templo del Señor. Ellos entregaban el dinero que había sido pesado a los supervisores encargados de realizar la obra de la casa del Señor, y ellos a su vez la hacían llegar a los carpinteros, constructores y los que hacían el trabajo de la casa del Señor. Les pagaban a los albañiles y canteros y a los que compraban madera y piedra para cortar y reforzar la parte caída del templo del Señor y todo lo que era necesario para hacer renovar el templo. Pero con todos los fondos que se traían al templo del Señor, no se hicieron fuentes de plata, despabiladeras, platos hondos, ni ninguna fuente de oro ni plata para el templo del Señor, porque a la gente que realizaba la obra de reforzar el templo del Señor se le daba el dinero y no se tuvo que pedir cuentas a los hombres que administraban el dinero para darlo a los que realizaban la obra, porque actuaban con diligencia. El dinero de la ofrenda por la culpa y el sacrificio por el pecado no entraban al templo del Señor, sino que eran para los sacerdotes. Entonces Hazael, rey de Siria, fue y atacó la ciudad de Gat y la conquistó. Luego hizo planes para atacar a Jerusalén. Josafat, Jorán y Ocosías habían sido reyes de Judá antepasados de Joás. Habían regalado mucho al Señor, y esos regalos se guardaban en el templo. Joás también había hecho muchos regalos. Entonces tomó todo lo que había guardado en el templo y en su propia casa y se lo envió a Hazael, rey de Siria, y el rey de Siria se retiró de Jerusalén. Todas las grandes obras que Joás realizó están escritas en las crónicas de los reyes de Israel. Los oficiales de Joás conspiraron en su contra y lo mataron en la casa de Milo por el campo que baja hasta Sila. Josacar, hijo de Simat,
y Josabad, hijo de Semer, fueron los oficiales de Joás que lo asesinaron. La gente sepultó a Joás con sus antepasados en la ciudad de David, y su hijo Amasías reinó en su lugar. Segunda de Reyes, capítulo 13. Joacás, hijo de Jehú, comenzó a ser el rey de Israel en Samaria en el año 23 del reinado de Joás, hijo de Ocosías, en Judá. Joacás gobernó por 17 años. Joacás hizo lo que no le gustaba al Señor. Siguió con los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, quien hizo pecar a Israel. No hizo nada para detener esas cosas. Entonces el Señor se enojó con Israel y permitió que Hazael, rey de Siria, y su hijo Ben-Hadad consiguieran el control de Israel. Entonces Joacás rogó al Señor que lo ayudara, y el Señor lo escuchó, pues vio las dificultades que atravesaba Israel debido a la opresión del rey de Siria. Entonces el Señor mandó un hombre para salvar a Israel. Los libró de los sirios y pudieron volver a sus casas como antes. Los israelitas no dejaron de cometer los pecados de la familia de Jeroboam, que llevaron a Israel al pecado. Los israelitas siguieron cometiendo los mismos pecados y mantuvieron los postes de Aserá en Samaria. El rey de Siria derrotó al ejército de Joás y destruyó casi todo. Joacás quedó tan solo con 50 hombres de caballería, 10 carros de combate y 10.000 hombres de infantería. Los soldados de Joacás eran como la paja esparcida por el viento en el tiempo de la trilla del grano. Las grandes cosas que hizo Joacás están escritas en las crónicas de los reyes de Israel. Joacás murió y fue sepultado con sus antepasados. Lo sepultaron en Samaria y su hijo Joás reinó en su lugar. Joás, hijo de Joacás, llegó a ser el rey de Israel en Samaria en el año 37 del reinado de Joás, rey de Judá. Joás gobernó Israel durante 16 años y Joás, rey de Israel, hizo lo que no le gustaba al Señor. Siguió cometiendo los mismos pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que habían hecho pecar a Israel. Joás siguió en las mismas. Todas las grandes obras que hizo Joás y sus guerras contra los Amasías, rey de Judá, están escritas en las crónicas de los reyes de Israel. Joás murió y fue sepultado con sus antepasados, los demás reyes de Israel. Jeroboam reinó en su lugar. Eliseo estaba enfermo de muerte y Joás, rey de Israel, fue a visitarlo. Joás lloró por él y le dijo: Padre mío, carro de Israel y su caballería. Eliseo dijo a Joás: Toma un arco y unas flechas. Joás tomó un arco y unas flechas, y entonces Eliseo dijo al rey de Israel: Pon tu mano en el arco. Joás puso su mano en el arco, y entonces Eliseo puso sus manos en las manos del rey. Eliseo le dijo: Abre la ventana que da al oriente. Joás abrió la ventana y Eliseo dijo: Dispara. Joás disparó. Entonces Eliseo le dijo: Esa es la flecha de la victoria del Señor, la flecha de la victoria sobre Siria. Tú los derrotarás en Afec y los destruirás. Eliseo le dijo nuevamente: Toma las flechas. Joás tomó las flechas, y entonces Eliseo le dijo al rey de Israel: Dispara hacia la tierra. Joás disparó 3 veces y se detuvo. El hombre de Dios se enojó con Joás. Eliseo le dijo: Debías haber disparado 5 o 6 veces, entonces habrías derrotado a Siria hasta destruirla. Pero ahora derrotarás a Siria solo 3 veces. Después de esto, Eliseo murió y lo sepultaron. Una vez cada primavera, un grupo de soldados moabitas venían y atacaban Israel. Algunos israelitas estaban sepultando a alguien cuando fueron sorprendidos por el ataque, así que lo tiraron en la tumba de Eliseo. En cuanto el muerto tocó los huesos de Eliseo, el hombre volvió a la vida y se puso en pie. Durante todo el tiempo del reinado de Joacás, Hazael, rey de Siria, le causó dificultades a Israel. Pero el Señor fue bueno con los israelitas. Les tuvo compasión y los ayudó por el pacto que tenía con Abraham, Isaac y Jacob. No quiso destruir a los israelitas ni deshacerse de ellos hasta el día de hoy. Hazael, rey de Siria,
murió, y Ben-Hadad reinó en Siria después de él. Antes de morir, Hazael le quitó unas ciudades a Joacás, papá de Joás, pero Joás se las quitó a Ben-Hadad, el hijo de Hazael. Joás derrotó a Ben-Hadad 3 veces y tomó el control de aquellas ciudades de Israel. Segunda de Reyes, capítulo 14, versos 1 al 22. Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar en el segundo año del reinado de Joás, hijo de Joacás, en Israel. Amasías tenía 25 años cuando comenzó a reinar y gobernó 29 años en Jerusalén. La mamá de Amasías era Joadán de Jerusalén. Amasías hizo lo que le agradaba al Señor, pero no siguió a Dios completamente, como lo hizo su antepasado David. Amasías hizo todo lo que hizo Joás su papá. No destruyó los santuarios sagrados sobre las colinas del campo. La gente siguió sacrificando animales y quemando incienso en aquellos lugares de adoración. Cuando Amasías afirmó el control de su reino, mató a los oficiales que mataron a su papá, pero no destruyó a los hijos de los que asesinaron a su papá, siguiendo así las enseñanzas del libro de la ley de Moisés. El Señor dio el mandato en la ley de Moisés: los padres no deben ser ejecutados por algo que hicieron sus hijos, y los hijos no deben ser ejecutados por algo que hicieron sus padres. Cada uno debe ser ejecutado por su propio pecado. Amasías mató a 10.000 edomitas en el Valle de la Sal. Durante la guerra, Amasías capturó a Selá y llamó Joctel, nombre con el que se le conoce hasta el día de hoy. Amasías mandó mensajeros a Joás, rey de Israel, que era hijo de Joacás y nieto de Jehú. En el mensaje lo retaba a enfrentarse con él. Joás, rey de Israel, le mandó esta respuesta a Amasías, rey de Judá. En el Líbano, el cardo le mandó este mensaje al cedro: entrega a tu hija para que se case con mi hijo. Pero pasó un animal salvaje y aplastó el cardo. Es verdad que derrotaste a los edomitas y estás orgulloso, pero conténtate con eso. Quédate en casa y no te metas en problemas. ¿Para qué buscarse problemas o caer no solo tú sino Judá contigo? Pero Amasías no le hizo caso al aviso de Joás. Entonces Joás, rey de Israel, fue a enfrentarse militarmente con Amasías, rey de Judá, en Bet-Semes, en Judá. Israel derrotó a Judá y los hombres de Judá huyeron a sus casas. En Bet-Semes, Joás, rey de Israel, apresó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás y nieto de Ocosías. Joás capturó a Amasías y a Jerusalén. Hizo abrir una brecha de 180 metros en el muro de Jerusalén, desde la puerta de Efraín hasta la puerta de Esquina. Entonces Joás se detuvo y se llevó todo el oro, la plata y los objetos del templo del Señor. Se llevó también los tesoros que estaban en la casa del rey e hizo prisioneros y se los llevó a Samaria. Todas las grandes obras que hizo Joás, inclusive su lucha contra Amasías, rey de Judá, están escritas en las crónicas de los reyes de Israel. Joás murió y lo sepultaron con sus antepasados en Samaria junto a los reyes de Israel. Jeroboam, hijo de Joás, reinó en su lugar. Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, vivió 15 años después de la muerte de Joás, rey de Israel, hijo de Joacás. El resto de los hechos de Amasías están escritos en las crónicas de los reyes de Judá. La gente conspiró contra Amasías en Jerusalén, pero aunque escapó a Laquis, fueron hasta allá y lo mataron. Llevaron el cuerpo a Jerusalén sobre caballos y lo sepultaron en Jerusalén junto con sus antepasados en la ciudad de David. Entonces, la población de Judá proclamó rey a Azarías, quien tenía 16 años, después de que su papá, el rey Amasías, murió y fue sepultado con sus antepasados. El rey Azarías reconstruyó la ciudad de Elat e hizo que volviera a ser parte de Judá. Y así hemos finalizado nuestra lectura del día de hoy y te invitamos a compartir esta oración. Señor, gracias por ser mi fuerza y mi alegría ante los desafíos y los problemas de la vida. Señor, te llamo para que me rescates hoy. Señor, gracias porque estás con nosotros cuando nos enfrentamos a acusaciones y a críticas. Gracias porque a través de todas estas frustraciones de la vida puedes trabajar para el bien de aquellos que te aman y son llamados de acuerdo con tus propósitos. Señor,
A medida que nos enfrentamos a los retos venideros, danos la determinación de no rendirnos, sino de perseverar y llegar hasta el final. Amén. Y así llegamos al final de nuestra edición de hoy, martes 6 de julio del 2021, programa número 187 de esto que llamamos Lee conmigo la Biblia. Abrazo enorme para todos, muchas bendiciones. Seguimos orando por todos ustedes en la condición y situación en la que estén. Que Dios te bendiga enormemente en esta semana. Mañana nos reencontraremos, solo si Dios así lo permite, en otro programa de esto que llamamos Lee conmigo la Biblia. Bendiciones.